Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de los mensajes a las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Yo espero que usted esté siendo bendecido por estos mensajes. Déjeme decirle, yo he estado siendo ministrado de una manera muy personal por medio del Espíritu Santo al preparar estos mensajes. Si usted... hay personas que me han dicho después del servicio: pastor, ese mensaje estuvo buenísimo. Si para usted el mensaje estuvo buenísimo, imagínese lo que eso causó en mi espíritu, que lo recibí directamente de parte de Dios. Necesitamos entender lo que Dios está hablando a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Y Él está hablando a nosotros en esta temporada. Él está hablando a nuestro corazón en este momento, y necesitamos nosotros poner atención. Así que hoy entraremos al mensaje de la iglesia de Sardis. Así que vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Y cuando lo encuentra, por favor, póngase de pie conmigo. Vamos a leer la santa y bella palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. La palabra de Dios dice de esta manera, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestido nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables. Ministra nuestros corazones, Señor. Corrige lo que tienes que corregir. Y Padre, ayúdanos a serte fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, puedes sentarse. Amén. Tratamos de nuevo. Ok. Qué palabra. Qué palabra, ¿cierto? Yo no quisiera estar en la iglesia de Sardis. Hemos dicho que cuando nosotros leemos las cartas a las iglesias, el que está escribiendo es Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, murió, pagó el precio de nuestro pecado. Es por él que nosotros podemos entrar y recibir vida eterna. Pero hay una introducción particular que él hace al inicio de cada carta. Y esta no es diferente. Él hace una introducción que nos lleva a desarrollar una mentalidad, un patrón de pensamiento que nos va a dirigir a entender mejor lo que él nos está diciendo. La carta inicia diciendo que él escribe al ángel de la iglesia de Sardis y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es su introducción a sí mismo. Yo soy el que tiene las 7 estrellas y el que tiene los 7 espíritus de Dios. Si nosotros leemos en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando Juan está describiendo su visión,
Ahí nosotros obtenemos una explicación para las 7 estrellas. Jesús en sus manos tiene las 7 estrellas. ¿Se acuerda qué eran las 7 estrellas? Las 7 estrellas en el capítulo 1 de Apocalipsis habla sobre los ángeles, los líderes, los pastores de cada una de las iglesias. Las iglesias eran representadas por los candeleros, por los candelabros. Habían 7 candelabros que representaban las iglesias a las cuales estas cartas eran enviadas. Y las 7 estrellas representaban los ángeles, los pastores, los líderes de cada una de estas iglesias. Jesús dice: yo soy el que tiene en mis manos, en mi mano, a cada líder de cada iglesia. Pero también dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y desde cuándo Dios tiene 7 espíritus? Eso nos puede llevar a un poquito de confusión si no entendemos lo que Jesús está diciendo. Solo existe un Espíritu Santo, no hay más. Dios es tres en uno, ¿verdad? 3 personas en una. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay 7. Entonces, ¿por qué acá dice Jesús que Él es el que tiene en sus manos los 7 espíritus de Dios? Hay personas que dicen que 7 tiene que ver con perfección, ¿verdad? Y aquí está hablando sobre la persona del Espíritu Santo, pero está poniendo énfasis en la perfección de quien Él es, hablando de sus diferentes tareas, de sus diferentes características, de sus diferentes manifestaciones. El mismo Espíritu Santo manifestándose en 7 diferentes maneras. Y concluyen de ese resumen por lo que dice en Isaías capítulo 11. Este es un versículo que usted debe saber, así que por favor le doy tiempo que vaya allá conmigo. Isaías capítulo 11, aquí está hablando acerca del reinado mesiánico. Jesús, el Mesías, está hablando de Jesús. Isaías capítulo 11, el verso 2 dice de esta manera. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dependiendo de la traducción que usted está leyendo, depende de la traducción, espíritu de Jehová puede tener una E mayúscula o puede tener una E minúscula. Reina Valera 1960, que es la versión popular que usted y yo por lo general leemos, lo tiene de esa manera: espíritu mayúscula de Jehová, y como que si espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, fuese una descripción del espíritu de Jehová, y lo pudiera hacer. Pero si usted lee otras traducciones, por ejemplo, Reina Valera antigua, la primera traducción de el señor Reina y el señor Valera, usted va a ver que ese espíritu no tiene E mayúscula. Es uno de 7 puntos que habla Isaías sobre Jesús. El espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Los 7 espíritus de Dios. Esta es una explicación que se da sobre la declaración que Jesús hace de lo que tiene en sus manos. Todo esto nos lleva a identificar la obra del Espíritu Santo. Jesús hizo lo que hizo aquí en la tierra empoderado por el Espíritu Santo. Cuando Él se fue, Él nos dejó ese mismo poder
esa misma habilidad a nosotros, el Espíritu Santo, para nosotros hacer lo que Él hizo y nos mandó hacer. Entonces, reconociendo que Jesús es que el que tiene en sus manos al líder de la iglesia, y reconociendo que Él también en sus manos tiene el poder para hacer lo que se le ha encomendado a este líder de cada iglesia, Él ahora viene y dice esto. Empieza diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Jesús está hablando a una congregación y les dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero no están vivos. Por eso le puse de título a este mensaje: la iglesia zombie. La iglesia zombie. Cadáveres andando. Dices que vives, pero estás muerto. Señor, pero estoy caminando, estoy despierto, sí, pero estás muerto. Tú dices que estás vivo, piensas que estás vivo, piensas que estás haciendo lo correcto. Al parecer, a las personas que te rodean, tú estás en la vida, pero yo te digo, dice el Señor, estás muerto. Me llama la atención cómo el Señor hace esta declaración: yo conozco tus obras. Y es una declaración que le hace a todas las iglesias, y tiene que ver con el hecho que Dios es Dios omnisciente. A Dios no se le puede engañar. Dios no es confundido por las apariencias. Dios lo conoce todo. Dios es inteligente. Dios es sabio. Él dice: yo conozco lo que ustedes están haciendo, pero también conozco por qué lo están haciendo. Yo conozco qué es lo que están tratando de lograr. Yo conozco cuando ustedes dicen: yo voy a la iglesia para adorar a Dios, pero en realidad van a la iglesia para ir a ver qué pueden criticar. El Señor conoce, ¿verdad? El Señor sabe que cuando decimos: no, yo quiero ser parte del ministerio de la iglesia, el Señor sabe si lo está haciendo para quedar bien con Dios o para quedar bien con un hermano o una hermana. La motivación detrás de lo que se está haciendo, Dios la conoce tal y como es. ¿Ve? Dios tiene conocimiento, que conocimiento nos habla sobre la información. Esta generación es una generación de mucho conocimiento. Usted quiere saber cualquier cosa ahorita mismo, usted tiene la respuesta en su teléfono. Jamás en la historia de la humanidad nosotros hemos tenido tanto acceso a la información. Información para nosotros hoy sobra. Es más, le han llamado a esta generación la generación de los tutoriales. Porque si usted no sabe hacer algo, usted solo se mete a Google, a YouTube, busca un tutorial y ya aprende. Y son buenos los tutoriales. No sabe cómo hacer impuestos, métase a YouTube. No sabe cómo abrir un negocio, busque un tutorial. Quiere aprender a armar una bomba, busque un tutorial. Lo va a encontrar. La información para esta generación sobra. Pero sabe que cuando Dios dice: yo conozco, Él no solo está hablando acerca de conocimiento, porque conocimiento es información, mucha información. Dios también tiene inteligencia. Cuando Él dice: yo conozco, también está diciendo: yo también pienso de manera inteligente. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento e inteligencia? Conocimiento e inteligencia la inteligencia es la habilidad de procesar información. No solo sabes mucho, pero sabes cómo aplicarlo, ¿verdad? Es una cosa saber los nombres de todos los huesos en el cuerpo humano. Es otra cosa saber dónde están las coyunturas, cómo funcionan, qué hueso hace qué, cuál es el grosor y para qué sirve. Inteligencia es saber cómo conectar lo que sabes. Dios sabe cómo conectar la información. Él tiene conocimiento,
tiene inteligencia, pero también tiene sabiduría. Esta generación tiene mucho conocimiento, tiene un poco de inteligencia, pero sumamente falto de sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El saber cómo usar lo que yo sé, dónde usarlo, para qué usarlo. Es integrar lo que tengo en mi mente para que haga sentido en el presente. No solo se trata de información, se sabe de tratar de cómo me conduzco, cómo me comporto, qué hago, cuándo lo hago, dónde lo hago, qué digo, cómo lo digo. Porque es una cosa saber qué decir, es otra cosa saber cuándo decirlo. Ahí es donde entramos en la sabiduría. Dios es un Dios que conoce, un Dios inteligente, un Dios sabio. A Él no le podemos engañar. Él lo conoce todo. A Dios no le falta información. A Dios no le falta inteligencia, a Dios no le falta sabiduría. A veces las cosas que Dios hace a nosotros no nos hacen sentido porque tenemos un poco de conocimiento, tenemos un poco de inteligencia, pero nos hace falta sabiduría. La sabiduría de Dios va mucho más allá que lo que nosotros jamás podamos obtener. Y cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, eso es lo que Él está diciendo. Yo soy Dios omnisciente, a mí no me podés engañar. Y si te estoy diciendo algo es porque pienso que este es el momento correcto y exacto para darte lo que yo sé. Ahora, ¿sí? Y este Dios sabio, conocedor e inteligente decide dar este mensaje a la iglesia. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué desgracia. Como iglesia, qué desgracia. La historia nos dice que esta iglesia en realidad no era una iglesia muy pequeña, no era grande como la de Tiatira, como hablamos del domingo pasado, pero tampoco era pequeña como Éfeso, era tamaño mediano. Entonces en realidad la comunidad miraba esta iglesia y la iglesia no parecía estar muerta, parecía como que tenía vida. Hacían sus obras de vez en cuando. Acá dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Habían actividades, habían proyectos. Capaz que había escuela dominical, capaz que había actividades para protemplo, capaz que había actividad, había movimiento. Pero acá el Señor le dice, tú tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. Imagínese qué desahucio, ¿verdad? El nosotros andar en un desierto seco, árido, ¿verdad? Con una sed increíble. Y estamos caminando por ese desierto, no sabemos si vamos a sobrevivir, cuando de repente miramos allá a lo lejos un rótulo que dice agua fresca. Solo el rótulo como que te llena de un poco de vigor, como que te hace recuperar un poco de las fuerzas, simplemente para llegar a ese rótulo que tú leíste, decía agua fresca. Y de donde no sabes tú, sacas una fuerza para llegar a este lugar que dice agua fresca. Ves que hay un pozo, ves que hay una cubeta, agarras la cubeta, la tiras por el pozo y lo que tú esperas escuchar es cuando la cubeta pega sobre el agua, ¿verdad? Hace ese sonido particular que solo escucharlo te daría un poquito más de fuerza, pero lo que escuchas es un... Pero si el rótulo dice agua fresca, estoy muriendo. Necesito agua. Ahí el rótulo decía agua, pero lo que hay es sequedad. Lo menos que hay es agua. Por eso esta situación es frustrante para Jesús. Él le dice, ustedes están en medio de una comunidad de gente sedienta, de gente hambrienta de mí. Están buscando los ríos de agua viva que si la toman no tendrán sed jamás. Y al llegar tiran la cubeta y lo que escuchan al llegar a su iglesia es...
no encuentran vida. Encuentran crítica, encuentran menosprecio, encuentran juicio, encuentran condenación, encuentran malas miradas, pero no encuentran vida. La gente está llegando sedienta y el rótulo de tu templo dice iglesia de vida, vida de Dios, ¿verdad? Qué ironía. Es como que si nosotros nos llamáramos iglesia Biblia abierta y las Biblias en nuestras casas están más cerradas que abiertas. En inglés se llama un oxymoron. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Sabe? No. Es como que algo que no hace sentido. ¿A qué iglesia? Hermano, yo voy a la iglesia de la Biblia abierta. ¿Y cuánto tiempo está tu Biblia abierta? No, solo los domingos. No hace sentido. Es como usted mirar las plantas que tenemos aquí detrás del altar, ¿verdad? Qué bonitas. Están más muertas. De vida no tienen nada, puro plástico. ¿Sí? Aparentan estar con vida y aparentan estar verdes y aparentan como que si ahí hay sobra, ¿verdad? De algo bueno. Pura mentira. Falsas. Y Jesús le dice a la iglesia de Sardis: ustedes son así de falsas. Ustedes son, en inglés diría disappointing, ¿verdad? Al verlos a ustedes, yo me desanimo, le dice el Señor, porque ustedes tienen nombre de vivos y no lo están. Alguien lo puso de esta manera: la peor persona para darte malas noticias de tu salud es tu médico, ¿verdad? Porque si alguien puede ayudarte a estar saludable, es él. Pero que un médico venga y te diga: ¿sabes qué? No hay nada que puedo hacer. Eso duele. Que tu mecánico te diga: mira, te vas a morir. A vos no te importa porque tu mecánico no lo que sabe es carros, no te conoce tu cuerpo, ¿verdad? Escuchar una crítica de tu salud de parte de tu mecánico no te molesta, pero de parte de un doctor, de tu médico, que te diga una mala noticia sobre tu salud, eso sí llega. Cuando la gente llegaba a la iglesia aquí de Sardis, ellos esperaban encontrar un tipo de esperanza, un tipo de apoyo, un tipo de administración, y lo que encontraban era totalmente lo opuesto. Y el Señor se molestó con esta iglesia porque les dice: ustedes no solo no están muertos, piensan que están vivos. Usted no solo piensa que están vivos, están anunciando que lo están. Dicen tener la verdad, dicen tener el amor de Dios, dicen conocer a Dios, pero en realidad están muertos. Y mi pregunta es: ¿cómo es que una iglesia llega a morirse? Porque esta iglesia fue fundada, me imagino, por líderes y personas que estaban apasionadas y en fuego por Dios. Esa es la única manera que una iglesia puede ser fundada correctamente. Apóstoles que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, que fueron y plantaron esta iglesia. Ahora Jesús viene y le dice: ustedes están muertos. ¿Cómo se muere una iglesia? ¿Cómo se muere una iglesia? Una iglesia se muere a causa del pecado. Cuando la iglesia no procura la santidad, la iglesia empieza a morir. El pecado entra a la iglesia primero por la ignorancia. Mi pueblo perece a causa de esa ignorancia, ¿verdad? A causa de no conocer. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, la ignorancia.
Cuando uno ignora lo que el Señor demanda, abre lugar para la curiosidad. Somos seres curiosos. Si tú no sabes lo que el Señor está pidiendo de ti, el mundo y las cosas del mundo te van a picar la curiosidad. La curiosidad luego da lugar para la tolerancia. Entonces, ¿con que así funciona? Ok. Tratemos otra vez, a ver. Ok. Y después la tolerancia da lugar a la práctica. Si usted se da cuenta, en los mensajes del Apocalipsis, así fue como inició este progreso de alejamiento de Dios. Toleraron el pecado al punto en la iglesia de Tiatiro, y ahora esta iglesia de Sardis está muerta. Es como un progreso de las personas y las iglesias que permiten descuidar su compromiso con Dios. La iglesia de Sardis estaba muerta porque había ignorado la palabra, le había picado la curiosidad del pecado, lo empezaron a tolerar, lo practicaron y ahora están muertas. El Espíritu Santo le dice: mire, si ustedes no hacen algo, lo poquito que le queda se va a terminar muriendo como el resto de las cosas que tienen ustedes. Si el pecado es lo que da muerte, lo que trae muerte a una iglesia, ¿qué es lo que trae vida? Muy fácil: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que da vida. ¿Cómo lo sé? Lo dice Juan capítulo 6, verso 63. Este es un versículo que usted debe atesorar. Juan capítulo 6, verso 63 dice de esta manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, el no ignorar la palabra de Dios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, dice el Señor. Las palabras que yo le doy son espíritu y vida. Igual Colosenses capítulo 2 verso 13 dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? Delitos y pecados. Ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. El pecado trae muerte aún a la iglesia. No solo para los inconversos, no solo para los que no han aceptado al Señor. El pecado en la iglesia trae muerte. Y no solo los pecados grandes como el homicidio, ¿verdad? No solo ese tipo de pecados, sino que los menos visibles también, como la fornicación, el orgullo, los pleitos, ¿verdad? El enojo. El pecado es lo que trae muerte a una iglesia. El espíritu es lo que trae vida. Es importante, iglesia, que usted y yo abramos nuestra mente y nuestro corazón a la ministración del Espíritu Santo a diario en nuestras vidas. En algún momento el liderazgo de esta iglesia y los miembros de esta iglesia se permitieron conducirse apartados de la dirección del Espíritu Santo. Se seguían congregando, seguían participando de las actividades de la iglesia, pero en algún momento lograron hacer todo eso aparte de la unción del Espíritu Santo. ¿Será posible, pastor? Aquí Jesús le está llamando la atención a esta iglesia porque lo estaban haciendo. ¿Es posible yo venir a la iglesia sin recibir la dirección del Espíritu Santo? Sí. ¿Es posible yo levantar mis manos, cantar? ¿Es posible yo tocar la batería en la iglesia y no ser dirigido por el Espíritu Santo? Sí. Sí.
Es posible. Debemos cuidarnos de no hacerlo. Si lo podemos hacer en nuestras vidas diarias, lo podemos lograr hacer en esta religión. Y ahí sí se convierte en una religión. Hay personas que se molestan cuando las personas a todo le piden a Dios. Ay, Señor, ayúdame a poder conseguir este contrato en mi negocio. Señor, ¿qué tú crees acerca de esta escuela para mi muchacho? Señor, y estos planes, ¿qué es lo que tú piensas? Señor, estoy planificando sacar a mi esposa, a mi esposo a unas vacaciones. ¿Qué tú piensas? ¿Vamos para acá o para acá? Eso es nosotros abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la guianza del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos que en la iglesia ahí sí buscamos la dirección del Espíritu Santo. Pero en mi negocio, en otras cosas de la semana, no necesito molestar a Dios para eso. Y eso no funciona de esa manera. Nosotros somos creyentes los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Nosotros necesitamos de esa guianza del Espíritu Santo a diario. Necesitamos procurarla, pedirla, buscarla. Porque si no, vamos a ser hacedores de obras de muertos. La Biblia habla acerca de obras muertas y le está hablando a la iglesia. Le dice: arrepentidos de las obras muertas. Porque aunque hay movimiento, aunque hay actividad, lo que son cadáveres andando. El Señor no está buscando una iglesia de muertos. El Señor está buscando una iglesia viva, avivada por su Espíritu Santo. Una iglesia que esté apasionada y en fuego con la unción y el mover del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia que usted y yo necesitamos procurar ser, no tanto conocimiento personal e intelectual, sino que la unción del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Porque es el Espíritu el que da vida. En algún momento la iglesia de Sardis le quitó su lugar al Espíritu Santo en sus programas, en sus desarrollos. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. Pero si le puede pasar a Sardis, nos puede pasar a nosotros. Y nuestra oración es: Señor, líbranos de cometer el error tan grave de tener un edificio bello, estar en medio de una comunidad grande que pudiera dar mucho fruto, y nosotros ser una iglesia que se dice ser cristiana pero solo por nombre, que se dice ser una iglesia llena del Espíritu Santo pero solo en el rótulo. Porque cuando entra la gente, programa muy bonito, música buena, prédica intelectual y educada, pero de unción nada. No. Mi hermano, yo le hago una invitación. Yo le hago una invitación. Que usted sea el primero que se vaya de esta iglesia cuando usted vea que aquí el Espíritu Santo no se mueve con libertad. Yo le sigo. Como líder, yo reconozco mi deber de crear un ambiente propicio para la ministración del Espíritu Santo. Porque Él es el que da convicción, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que ama, Él es el que hace las cosas malas en cosas buenas. Nosotros estamos acá para pasar tiempo y ser ministrados en la presencia de Dios. Nada más importa. No te permitas, iglesia, ser una iglesia que sigue una rutina. No nos permitamos ser una iglesia que simplemente sigue una rutina y no busca la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice en verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Lo olvidaron. La iglesia de Sardis olvidó lo que habían recibido. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Lo habían recibido, pero también lo habían olvidado.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado. Acuérdate que eso era posible porque el Espíritu Santo guiaba tu vida. Ahora lo que estás haciendo, lo estás haciendo por fuerza humana. Estás solo sobreviviendo por tus propias fuerzas. No estás dentro de mi voluntad, no estás bajo mi guianza. Le dice el Señor a Sardis. Y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y recuerda, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando la palabra de Dios habla acerca de Jesús como ladrón, Él está hablando sobre una temporada, sobre un tiempo de justicia. Ahorita mismo Jesús es nuestro abogado, Él está intercediendo por nosotros. Pero un ladrón no viene con intenciones sanas. Y cuando Jesús venga como ladrón, ya no va a venir como abogado, va a venir como alguien que trae juicio en sus manos. Dará inicio a un tiempo de juicio y purificación. Un ladrón no entra a tu casa con intenciones para acariciarte y darte masaje. Un ladrón entra a tu casa para hacer daño, para destruir. Y la referencia es la misma. Muchas personas dicen, no, es que el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, que quiere decir que nadie va a saber que llegó. Sí, pero hay mucho más en ese verso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice de esta manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo está recordándonos y dice, ustedes saben perfectamente que esto no es mentira, que esto no es fábula. Esto ocurrirá. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso no suena como algo lindo. El día de Jesús como ladrón en la noche inicia un tiempo de juicio. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis, ni te vas a dar cuenta cuando yo llegue como ladrón. Está hablando de juicio, iglesia. Sí, Dios es bueno, maravilloso, precioso. Él nos ama, pero también es Dios justo. Y Él nos está dando un tiempo para nosotros a ponernos a cuenta con Él. Así que tengamos en mente que esta advertencia que Jesús le hace a Sardis y le hace a toda iglesia que profesa estar viva pero está muerta, llegará el día del juicio. Te va a agarrar por sorpresa y no te va a gustar lo que pasará. Pero me llama la atención cómo termina este pasaje, los últimos versículos. Dice, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Piensa en esto un momento. Porque ahí hay personas que dicen que uno no puede perder su salvación. Que una vez que confiesas al Señor Jesucristo como Salvador, ya, tienes el cielo gano. Pero aquí este versículo me da a entender como que la pluma que se usa para escribir nombres en el libro de la vida tiene borrador. Dice, el que venciere hasta el fin será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Entonces, los que no venzan, a eso sí los van a borrar. Los que no mantengan sus vestiduras blancas, a esos los van a borrar. Pues yo no sé, yo no soy Jesús. Pero acá me da a entender que los que no van a ser borrados son los que se mantienen fiel.
el juicio de Dios viene sobre esta tierra, iglesia. El juicio de Dios está por derramarse en esta tierra. Usted y yo necesitamos asegurarnos que estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios y estamos procurando la santidad. Verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidos blancos porque son dignas. La mancha en la vestidura representa el pecado. Cuando dice que hay personas que no han manchado sus vestidos, no quiere decir que no han cometido errores. No quiere decir que todas las personas en la iglesia de Sardi que tienen un vestido blanco han hecho todo bien. No, no, no. Lo que está hablando es que cuando nosotros reconocemos quién Jesús es en nuestra vida, cometemos pecado, nosotros vamos con un corazón arrepentido a ser lavados por la sangre de Cristo, y cualquier mancha en nuestro vestido es borrada. Así que sí, la pluma del libro de la vida tiene borrador, pero es más grande el borrador de la sangre de Cristo para mi vida. No es que no cometa errores, no es que no peque, pero es que tenga la inteligencia, la sabiduría suficiente para que cuando yo le falle al Señor, número uno, sepa que hice mal, y número dos, vaya con un corazón humillado y arrepentido delante de Dios para pedirle su perdón, para le pedir que me lave, que me limpie. No es que estas personas llegaron con sus vestidos sin ninguna tacha. Lo que pasa es que la sangre de Jesús nos perdona de todo pecado cuando llegamos con un corazón arrepentido. No para abusar, no para el libertinaje, pero sí reconociendo nuestra insuficiencia de nosotros salvarnos a nosotros mismos y de nuestra necesidad de Dios a diario. Hay personas que piensan que nosotros venimos a la iglesia porque nos creemos santos. Lo que no saben es que venimos a la iglesia porque sabemos y reconocemos que no lo somos. Necesitamos de Dios. Por eso venimos y buscamos de Él. Oh, iglesia, tengamos cuidado, que no estamos pensando que andamos vivos y productivos, que cuando el que lo conoce todo nos mire y nos diga: tú pensás que estás vivo, pero andas muerto. Pensás que andas bien, pero andas súper mal, mijo. Estás tan mal que ni sabes qué tan mal estás. Está fuerte. Por eso dice el verso 6: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que están muertos, el consejo es: nazcan de nuevo y arrepiéntanse. A los que están muertos, arrepiéntanse y nazcan de nuevo. A los que están dormidos, despierten y recuerden. Recuerden lo que han recibido, recuerden lo que han oído, recuerden lo que han guardado. Vamos a hacer una iglesia que se distingue por el mover del Espíritu Santo en medio de ella. No una iglesia emocional, una iglesia apasionada. No una iglesia que busca mucho movimiento y muchas lágrimas. Mire, la verdad que sí, esas son manifestaciones del Espíritu Santo. El danzar y todo son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero hay personas que piensan porque hacen eso tienen la unción. La unción no es eso. Esas son manifestaciones de la unción, pero aún las manifestaciones de la unción se pueden falsificar. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras, conozco tu corazón, conozco tus motivaciones. Yo puedo criticar a un hermano que a lo mejor no brinca y salta durante la oración. Puede que ese hermano esté más avivado que yo. Sí, ¿verdad? O puedo criticar al hermano que sí lo hace.
En vez de criticarlo, entusiasmémonos, hombre, que se nos pegue. Oh, iglesia, usted y yo necesitamos procurar ser una iglesia viva, avivada por el Espíritu Santo. Y los fieles, a los que han permanecido fiel, a los que buscan mantener sus ropas blancas, persigan la pureza, la santidad y venzan. Porque el que venciere, el que no manche sus vestiduras, andará con él en vestiduras blancas, porque yo los considero dignos de tal cosa. Igual que en las otras cartas, muy bien él pudiera haber dicho, y estarán conmigo en el cielo, ¿verdad? Recibirán la vida eterna, pero no. Acá el Señor Jesús quiere pintar una figura, quiere crear una imagen en tu mente de tú y Él caminando juntos de la mano en el cielo por una eternidad, con una intimidad incomparable. Él dice, si guardas, si mantienes el Espíritu Santo vivificando tu vida, tendrás un lugar conmigo acá en el cielo. Vestiduras blancas te daré y caminaremos juntos. Oh, iglesia, es una buena oportunidad para nosotros evaluar nuestra vida personal y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Pedirle a este Jesús que lo conoce todos, que nos conoce a todos y lo conoce todo, el que tiene las 7 estrellas en sus manos y los 7 espíritus de Dios, que Él sea el que nos diga si de verdad estamos vivos o estamos en life support. Nos tienen conectados a una máquina porque estamos ya casi del otro lado. Oh, iglesia, espiritualmente necesitamos estar saludables. No importa la salud de nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico pasa, cumple su propósito, llega a su final, pero que nuestro espíritu siempre se encuentre fortalecido. Déjeme decirle eso fue algo que me motivó mucho del hermano George Monestina. Mimi me decía, pastor, aquí en la casa él está con mucho dolor, me estaba pidiendo pastillas, pero cada vez que yo lo miraba, como que Mimi me estaba mintiendo. Yo sé que no, pero era un entusiasmo, su espíritu estaba tan fortalecido. Él esperaba las horas de poder llegar a su hogar celestial. Su espíritu se encontraba en un estado de ánimo muy saludable. Y yo le decía, Señor, ayúdanos a poner más énfasis y más enfoque en la salud de nuestra vida espiritual. Ayúdanos a asegurarnos a estar vivificados por tu Espíritu Santo, más que nuestro cuerpo físico. Sí, debemos cuidar nuestro cuerpo físico, es el templo del Espíritu Santo, pero habemos personas que nos cuidamos más en el exterior que en el interior. Por eso es que deberíamos llamarnos de la iglesia Biblia cerrada, ¿verdad? Porque no leemos la Biblia. No, iglesia, fortalezcámonos en el Señor, seamos llenos de su Espíritu, alimentémonos con la palabra y hagamos las obras que Él nos ha llamado a hacer, motivados por amor y dirigidos por su Espíritu Santo. Hoy yo no sé si usted está con nosotros en esta mañana por primera vez y todavía no conoces al Señor. Quiero dejarte saber que sin el Espíritu Santo y sin la vida de Jesús, lo único que nosotros somos zombies andando. No tenemos propósito. Nosotros somos llevados por cualquier viento de pensamiento, de costumbre. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, somos vivificados a un entendimiento de lo que es verdad. Y en esta tarde quisiera darte la oportunidad para tú llegar a ese entendimiento, para que tus ojos sean abiertos, tu espíritu sea vivificado y puedas andar en vida real. Lo que tienes que hacer es simplemente decir, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que por mí mismo estoy muerto.
pero también sé que tu espíritu me da vida. Te confieso como mi Señor, te confieso como mi fuente de vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres. Ayúdame a perseguir la santidad cada día de mi vida. Te amo, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración, quiero dejarte saber que has tomado un paso sumamente importante en tu vida. Has pasado de muerte a vida. Y no solo vida eterna en lo espiritual, también aquí en la tierra tú puedes experimentar el poder, el amor y la bondad de nuestro Dios. Así que quiero dejarte saber que queremos ayudarte a aprender a caminar esta vida en Cristo. Si estás acá, déjale saber a uno, sugieres que tomaste esta decisión. Si estás en línea, mándanos un mensaje. Queremos ayudarte a aprender a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hoy, iglesia, asegurémonos que estamos siendo vivificados a diario por el Espíritu de Dios. No tengamos nombres de vivos estando muertos. Déjeme orar por usted, iglesia. Señor, yo te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta casa. Te doy gracias, Señor, por los dones que cada uno de ellos tiene. Señor, si en algún momento empezamos a acostumbrarnos a obrar sin tu ayuda, perdónanos, redargúyenos, alíneanos, Padre, que cada movimiento, que cada palabra, que cada pensamiento que sale de nosotros sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros no queremos correr el riesgo de morir espiritualmente. No queremos que tú nos llames la atención, Señor, como el que lo conoce todo. Queremos agradarte en cada momento de nuestras vidas. Señor, echamos fuera cualquier influencia del enemigo que nos quiera apartar de ti. Te pedimos perdón por cualquier pecado que nos detenga y nos distraiga de tu perfecta voluntad. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos. Tú eres bienvenido en nuestra vida. Señor, sé tú el que tome el mando de todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Espíritu Santo de Dios, nosotros somos un instrumento en tus manos. Nos humillamos delante de ti, Dios, y te pedimos que tu vida sea nuestro pan diario. Oh Espíritu Santo, que tu pasión sea nuestro motor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que a ti te gusta y lo que a ti no te gusta. Señor, queremos ser dirigidos por ti. Espíritu Santo, te anhelamos. Anhelamos tu llenura, anhelamos tu mover. Oh Espíritu Santo, llena esta casa, llena esta congregación de tu amor, llena esta congregación de tu poder, llena esta congregación de tu unción, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Oh Señor, haz milagros en medio nuestro. Milagros transformadores, Dios, genuinos. Te lo pedimos, Padre. Encuentra un lugar para obrar en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu mover en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? La presencia del Señor es nuestro anhelo. Amén. Oh iglesia, que el Señor me los bendiga y los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes siempre su paz. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros.